Paz de Cristo, hermanos. El Señor les bendiga. Un gusto verles una vez más a través de esta grabación que puedo llegar hasta su casa y acompañarle donde usted se encuentre en esta hora compartiendo esta enseñanza, el día miércoles. Y nos ha tocado vimos anteriormente 2 lecciones respecto a los líderes, los cuales nos han enseñado muchas cosas muy importantes, y una de ellas es a tener consideración de nuestros líderes, mayormente del liderazgo de nuestro pastor, su familia, y podemos ver que la entrega que cada uno de estos hombres y mujeres que se entregan a servirle al Señor, también nos vemos beneficiados nosotros con esa obra. Por esto es que es muy importante considerar los puntos que hemos ido revisando a través de la enseñanza. Dios bendiga esas enseñanzas, todas las que hemos recibido en muchos aspectos, en la familia, en el matrimonio, en las áreas que hemos recibido instrucción, en cómo conducirnos en la fe. Todo esto es un beneficio directo para nuestro crecimiento espiritual. Y ahora vamos a entrar en 6 lecciones. Nos quedan 6 lecciones nada más de este compendio de estudios. Y estas 6 lecciones están dirigidas o enfocadas a tratar el ayuno. Hemos hablado mucho de ayuno, hemos recibido muchas enseñanzas de ayuno, hemos ayunado muchas veces, mas no siempre es suficiente. Vamos a ir viendo a través de las enseñanzas de estos días que nunca es suficiente. Siempre Dios abre una ventana, una puerta para ir aprendiendo algo nuevo. Entonces, bueno, como les decía, que deseo que en el Señor Jesús haya mucha bendición en su hogar, en esta hora, en su trabajo, en sus labores en las que está, y que si hay alguien enfermo entre nosotros, el Señor lo sane, ya sea físicamente o espiritualmente, que también es un peligro que tenemos en este tiempo por el sistema que tenemos. Algunos podemos descuidar nuestra condición porque como que no hay un control visual, pero Dios contempla toda la tierra, amén, y está presente todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor que no nos dejaría. Por tanto, aunque no nos vemos a través de las reuniones de cultos presenciales, nos podemos ver a través de la plataforma YouTube, a través de los cultos del día domingo, a través de las enseñanzas los días viernes de los varones, a través de los cultos de Dorcas los días martes, y así nos vamos. La iglesia sigue y permanece unida y marchando fuerte, firme y gallardamente, como ejército en orden, dice el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Como ejército en orden. Y vamos entonces a pedirle al Señor que nos bendiga, para que tengamos un buen tiempo este día, una vez más. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias por este día y por esta hora, porque nos permite, Señor, compartir la enseñanza, la instrucción, la palabra. Y hemos llegado, Señor, ya a las lecciones finales de este estudio. Y le pedimos, Señor, que nos permita, Señor, sacar lo mejor de ellos para aplicarlo a nuestra vida espiritual y poder tener crecimiento, Señor, y no desmayar en este tiempo que es tiempo muy difícil, Señor, que necesitamos visitación del Espíritu Santo, que necesitamos, Señor, tu toque divino, que necesitamos, Señor, estar siendo guardados del peligro, del mal, del enfriarnos, Señor. Ponga en nosotros el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro ser, y podamos movernos en fe, Señor,
y orando los unos por los otros, para que ninguno desmaye, Señor. Se lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo. Entonces vamos a ir al Evangelio según San Mateo y vamos a estar leyendo en el capítulo 6, el verso 16 al 18. Y dice así en el nombre de Jesús. Revisión 95, Reina Valera. No es porque voy a leer la escritura del estudio mismo. Dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ok, esta es la palabra que vamos a estar viendo. El Señor Jesús habla específicamente de que el motivo de por cuál debemos ayunar. Entonces, disciplina privada, dice el estudio, recompensa pública. O sea, disciplina, dedicación, trabajo, ayuno, oración secreta o privada, y habrá resultados públicos. El mundo, la gente lo verá, porque Dios estará respaldando todo lo que estemos haciendo nosotros conforme a la fe, conforme a la confesión de fe. Es muy importante eso, la confesión de fe, que podamos confesar nosotros que somos creyentes en este mundo incrédulo. Es muy incrédulo el mundo de hoy. Es muy difícil poder hablar abiertamente, aunque nada lo prohíbe, hermanos, pero está difícil hablar abiertamente del Señor, porque son pocos los que quieren oír. Pero nosotros queremos oír, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice: la presente serie de lecciones ha sido extraída del libro Ayuno por Jentezen Franklin, editorial Casa Creación, año 2008. Estos son los créditos de donde se sacaron estos estudios. Entonces es necesario darlo porque ese es el privilegio de quienes prepararon las enseñanzas. Nosotros somos solamente transmisores de lo que ya está preparado. ¿Sí? También necesita que nosotros lo estudiemos y podamos ir complementando, pero el crédito total es de quienes han hecho el estudio. Entonces vamos a ver que la importancia de esta lección es ver por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el motivo y la razón. Vamos a ver algunos puntos. Dice, como introducción al estudio, dice: comenzando cada año, muchas iglesias practican un ayuno colectivo de 21 días de ayuno, con frecuencia asociados al ayuno del profeta Daniel. Otras iglesias ayunan 40 días inspirados en el ayuno del Señor Jesús. Hemos considerado oportuno presentar en la última parte del año una serie titulada El ayuno bíblico, con el fin de ayudar a las iglesias que ayunan colectivamente al comienzo de cada año. También para motivar a aquellos que no lo hacen, para que consideren con seriedad la posibilidad de hacerlo para la gloria de Dios. Ver la importancia que tiene el ayuno. Algunos no tienen la costumbre de practicar ayuno, algunos no llegan a comprender cuál es la importancia en nuestra vida espiritual poder ayunar. Y aquí vamos a estar viendo que el Señor Jesucristo, en la versión Reina Valera 60, dice: cuando ayunéis no seáis austeros. En la versión que leíamos nosotros dice: no pongáis triste, cara triste, rostro triste. Para eso es como mostrando a los demás que estamos ayunando, no es la idea. Como los hipócritas, dicen, porque en realidad el hipócrita es el que finge.
El hipócrita nunca se revela con claridad, está fingiendo algo. Entonces, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. El motivo y el punto de esta enseñanza es que quienes ayunan de esa manera lo están haciendo para los hombres, que vean que ellos son hombres que ayunan. Entonces, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué objetivo tiene eso? Tiene un punto. El punto es mostrarle a los hombres que somos buenos para ayunar. Pues ya cuando lo hemos mostrado, logramos el objetivo. Dice el Señor, ya tienen su recompensa. No habrá nada más. No habrá ni una cosa más. Solamente habrán obtenido fama de ayunadores y nada más. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, Dios que todo lo ve. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando nosotros ayunemos, vamos a obtener recompensa de Dios. Dios está buscando recompensar a sus hijos, a su pueblo. Y entonces vamos a estar nosotros adentrándonos en alcanzar las recompensas divinas a través del ayuno, la oración. Y vamos a aprender este día entonces esta bendición. Bien, entonces vamos a introducirnos en la lección de hoy. Dice, comenzando cada año, muchas iglesias practican el ayuno colectivo de 21 días con frecuencia asociado al ayuno del profeta Daniel. Otras iglesias ayunan 40 días inspirándose en el ayuno del Señor Jesús. Esto es al principio de año, hacen su proyecto y comienzan las prácticas de ayuno tal como lo hacen los varones, que ayunan una vez por semana, las Dorcas también, y los jóvenes, me imagino, mensajeros de paz, el mismo plan. Bueno, en este caso hay iglesias que hacen una seguidilla de ayuno al principio. Dice, hemos considerado oportuno presentar en la última parte del año una serie titulada El ayuno bíblico, con el fin de ayudar a las iglesias que ayunen colectivamente al comienzo de cada año. También para motivar a aquellas que no lo hacen, para que consideren con seriedad la posibilidad de hacerlo para la gloria de Dios. Recordemos que Jesucristo, al comenzar su ministerio, Él lo comenzó ayunando 40 días. 40 noches en ayuno estuvo el Señor para comenzar una tarea gloriosa de traer el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Había que romper muchas barreras limitantes que tenemos las personas, en este caso, para poder creer al Evangelio. El Evangelio trae un mensaje hermoso, pero requiere y demanda de fe, de creerle al Evangelio. Así también el ayuno. El ayuno es una disciplina poderosa, y eso es lo que vamos a ver, una disciplina poderosa. ¿Qué es una disciplina? Disciplina es la que se practica continuamente, la cual no se deja de practicar. Entonces uno es disciplinado en aquello. Estamos siendo disciplinados en el ayuno, y es una disciplina poderosa. ¿Cómo logramos ese poder, para poder recoger ese poder de esta disciplina? Es lo que vamos a aprender ahora. Dice, cuando Dios ha dispuesto un sueño, ha dispuesto una tarea, una misión, a veces grande, imposible para nosotros, como alcanzar almas, como levantar un grupo de amistad, como que haya sanidad en el hogar, en la enfermedad, que haya paz en el hogar. Hay hogares que a veces nosotros no sabemos, hay mucha conflicto personal, emocional, muchas cosas que suceden, sobre todo ahora con esto del encierro que tenemos. Entonces las convivencias se tornan un tanto difíciles. Bueno, todo eso, para mover la mano poderosa de Dios, necesitamos nosotros ayunar. Necesitamos, para que se desenvuelva el poder de Dios en forma extraordinaria, en forma de la cual Dios quiere que sea, porque recuerde que dice que si nosotros oramos y ayunamos en secreto, que no es que quiere que andemos haciéndolo en secreto, es solamente, recuerde que el motivo y el punto es por qué lo hacemos y cómo lo hacemos.
Los hipócritas lo hacían para que lo vieran los demás. Y el Señor le dice, bien, ya han logrado su objetivo. Por cierto, no tendrán más. Eso es todo. Querían ser conocidos como ayunadores, ahí está. Pero si nosotros queremos ver el poder de Dios moviéndose en nuestra vida, entonces necesitamos ayunar, ya sea en público, ya sea en secreto. Lo importante, ayunar para Dios, en consagración, de buscar un desarrollo, un despliegue en nuestra vida emocional, espiritual, de acercamiento, de acoplamiento con Dios, de entrar en su visión, de entrar en su plan, que no siempre nosotros entramos, porque estamos muy en carne, esta carne que nos lleva a tomar rica once, rico desayuno, un rico almuerzo, pero ayunar no le gusta nada. Entonces, bien, vamos a ver, si usted tiene un desafío grande, si quieren ver la mano poderosa de Dios para que los enfermos sanen, necesitamos ayunar. Y vamos a ver cómo en esta disciplina del ayuno, Dios libera unción, poder sobre sus hijos, sobre su pueblo. Cuando la iglesia se reúne a ayunar, cuando el pastor cita a ayunar la iglesia, cuando los departamentos citan a ayunar al departamento y nosotros ayunamos con los líderes, entonces se mueve el poder de Dios, la mano de Dios, la voluntad de Dios se hace en su iglesia. Para darle respaldo a esto, vamos a ir a Nehemías capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a ver un relato que acontece. Nehemías en la cautividad, está siendo cautivo, en este caso de los medos. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos fueron tomados cautivos por el rey Nabucodonosor, del imperio babilónico, y ahora se levantó un imperio medo-persa poderoso y derrotó a los babilónicos y heredaron a este pueblo cautivo. Y en esta cautividad se encuentra Nehemías. Y entonces, pero él está preocupado por los que quedaron de la cautividad. ¿Quiénes quedan de la cautividad? Los pobres, los menesterosos, los enfermos, porque eso no se los llevaban, nadie los quería, los dejaban ahí en la tierra. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaban devastado el pueblo, estaban en ruinas. La gloriosa Jerusalén estaba en ruina. El glorioso reinado de Salomón, el imperio que levantó David, estaba en ruinas ahora. Y sus puertas quemadas a fuego. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él lloró, lamentó su condición en tristeza del alma, pero se dispuso también cómo ayudarlos. ¿Y cómo ayudarlos si él estaba siendo cautivo? Él era copero del rey, servía al rey. Y entonces, ¿qué hizo? Ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Él insistía en esto, día y noche estaba orando por los hijos de Israel, tus siervos. Él estaba bien, estaba como copero. El rey tenía un lugar, pero él estaba movido por la misericordia de Dios a clamar por el pueblo que había quedado cautivo. Entonces,
aquí había un propósito divino en Nehemías. Y Nehemías como hombre veía muy difícil qué poder hacer él, cómo poder ir y ayudarle si él era siervo y esclavo del rey, aunque tenía un lugar privilegiado. Era copero del rey, un hombre de confianza. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí, ¿qué está haciendo Nehemías? Está recordando la promesa de Dios. Pero ¿cómo está haciéndose uno con la promesa de Dios? A través del ayuno y la oración. Porque no basta con que Dios dijo. Porque Dios quiere hacernos partícipe de esto. Por alguna razón Dios quiere que nosotros seamos partícipes de esta obra. Y por eso nos motiva a estar ayunando y orando. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Entonces, que le diera gracia, porque él iba a pedirle al rey que le dejara ir, al hombre de confianza, que lo dejara ir, porque él iba a ir a Jerusalén a reconstruir. Bueno, lea usted el libro de Nehemías, y yo creo que ya lo leyó. Es una historia muy hermosa. Vemos el poder de Dios, cómo se mueve ahí con Nehemías, con Esdras, con el pueblo, hace cosas extraordinarias. Esta es una razón, algo imposible. ¿Qué sucedió? Que el rey vio a Nehemías con su rostro demudado, muy triste, y le preguntó qué pasaba. Entonces él le contó, le cuenta esto y le dice que necesita ir allá, y el rey le autorizó. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios tiene dominio sobre esas cosas que para nosotros son difíciles y que para nosotros son imposibles. Dios las hace posible por medio cuando nosotros le buscamos en oración y ayuno. Vamos a ver otra escritura que se halla en el libro de Esther. También encontramos con Esther, en el capítulo 4, vamos a ver que el pueblo está amenazado de ser eliminado, de ser muerto. Habían unos confabuladores, se confabularon para destruir a los judíos. Veamos ahora a Esther. Esther, encontramos el relato en el capítulo 4 del verso 13, que Mardoqueo, que es el pariente de Esther, quien crió a Esther. Y bueno, la historia de Esther es también tremendamente gloriosa. Si usted la ve, la estudia, la lee, se va a tener un tiempo de contentamiento, de regocijo, lo que Dios puede hacer. Hay mucha escritura, hermanos, que a veces nosotros andamos buscando cosas que hacer, ver una película buena, algo entretenido. Hay historias en la escritura tremendamente que nos entretendrían, no sabe cuánto. Yo sé que usted se entretiene leyendo la palabra de Dios, pero le motivo a que lean la escritura. Dice capítulo 4, verso 13. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Qué pasa? Que el rey, en este caso Esther, es reina, porque la reina había sido destituida por el rey, porque sucede algo antes ahí cuando comienza la historia. Y bueno, escogieron una nueva reina y Mardoqueo preparó a Esther y la puso ahí para que tomara lugar, y fue considerada ahora la reemplazante de la reina, y era Esther la reina.
pero está en un pueblo, en un reino en el cual tienen rígidas leyes. Y el rey, para que sus súbditos vinieran ante él, él tenía que citarlos. Si alguien se presentaba ante el rey sin la autorización, sin que él lo hubiera llamado, y el rey no extendía su báculo hacia el que venía, entonces este era muerto, quien fuera Esther, su esposa, quien fuera, sus hijos. Era ley de los medos, de los persas. Entonces, tenemos aquí que Esther, Mardoqueo le está pidiendo que interceda ante el rey por el pueblo judío porque va a ser exterminado. Y entonces Esther le manda a responder que ella no podía hacer nada porque el rey no la ha llamado. Y si se presentaba así nada más, lo más probable es que muriese. Entonces, ahí Mardoqueo le responde. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque tú también eres judía, y cuando exterminen al pueblo judío también vas a ser exterminada. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, porque Dios no dejará. Interesante, porque aquí vemos a Mardoqueo que está buscando cómo solucionar el tema, pero tiene confianza que Dios de algún lugar va a sacar ayuda. Y le está diciendo a Esther: estamos haciendo esto, y entonces, si tú no haces nada, de algún lugar Dios se va a proveer de ayuda. Dice, de alguna otra parte vendrá liberación para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerás. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Entonces le dice: tal vez ya no tienes esperanza tú si no haces nada. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué sucedió? Aquí Esther entiende que lo que ella está dispuesto a hacer está difícil, muy difícil. Pero dice: vamos a ayunar, ayunemos toda la nación, todos los judíos, y yo, mis doncellas, ayunaremos. 3 días y 3 noches estaremos ayunando. Y entonces me presentaré delante del rey. Y si, aunque es contra la ley, si es de morir, que muera. Ya se determinó hacer algo. Pero ella se dispuso en ayuno. Y dice que cuando se presentó delante del rey, entonces el rey la vio y la vio hermosa y le extendió su báculo. ¿Por qué sucedió eso? Porque cuando se dispone a ayunar a alguien, ya lo vimos con Nehemías, en intensidad, conociendo con quién se está uniendo en el propósito, porque Dios tiene propósito en todo esto, entonces Dios se mueve y lo imposible para nosotros Dios lo hace posible. Entonces el ayuno es una disciplina poderosa, Debemos practicar ayuno. Si no tenemos la sana costumbre, pues es bueno que comencemos a hacerlo. Va a ver cómo su vida espiritual va a crecer. Usted mismo se va a sentir mejor espiritualmente. La unción, la presencia de Dios va a estar en su vida. Ayunando por la victoria, por alcanzar victoria. Vamos a estar viendo en esto el ayuno bíblico y aclararemos qué es lo que no es el ayuno. Dice: el ayuno no es meramente pasarse sin alimento durante un periodo de tiempo, tampoco es algo que se hace solamente por los fanáticos, los pastores o los ministros, sino el ayuno es una práctica del creyente para
a hacerse cerca de Dios para comprender mejor el propósito divino, para conocer mejor el plan que Dios tiene para nosotros, para que se fortalezca nuestro caminar en la fe. Para ello vamos a ir viendo en Hechos, vamos al libro de Hechos, acompáñeme ahí con la escritura, Hechos, usted también vaya corroborando porque a veces yo me equivoco y entonces usted me corrige. Capítulo 10, verso 1 al 6. Aquí hallamos a Cornelio, un centurión romano que es un varón piadoso. Podríamos considerar para la época un pecador que Dios no estaba cerca de él, los judíos así lo veían. Y vamos a ver qué sucede. Dice capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tenía disciplina este hombre de oración, siempre, y no solo de oración. Vamos a ver también que de ayuno. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, vemos aquí que Cornelio recibe una revelación, porque era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba a Dios en oración y en ayuno, como dice en el capítulo 10, verso 30 en adelante, dice, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tus oraciones han sido oídas y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. La visión que él tuvo. ¿Pero qué hacía? Él estaba en ayuno. Dice: yo estaba hace 4 días en ayuno. Él estaba ayunando y orando. Era un hombre que buscaba a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios se acercó a él. Santiago nos dice que debemos acercarnos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Necesitamos hacernos cerca de Dios a través de la escritura, la oración, el ayuno, la práctica de fe. Entonces, ayunamos por comprender también mejor el plan de Dios, para que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual, hermanos. No ayunamos solamente por ayunar, vamos a decir, religiosamente. Lo hacemos con un propósito de vencer. Mire, hay dificultades en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestras emociones, enfermedades, hermanos. Ahí van con nosotros. Y nosotros podemos ayunar, el cual es poderoso, una disciplina poderosa. Ya hemos estado viendo a través de la Escritura lo que acontece por la Escritura. Se mueve Dios en forma extraordinaria y desarrolla su propósito. Dios puede hacerlo todo. Puede hacerlo, sin nada es imposible para Dios. Pero quiere que nosotros accionemos con Él. Estemos con Él.
vamos a ver también que hay 3 pasos muy importantes que practicar como creyentes, como hombres de fe. Mateo capítulo 6, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, dice, guardaos, verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Es importante ver esto, que es guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es bueno hacer justicia, pero hacerla delante de los hombres para ser visto de ellos. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Para que nos vean los hombres? ¿O las hacemos para Dios? Eso es muy importante. Entonces, de otra manera, no tendréis recompensa, pues vuestro Padre que está en los cielos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, cuando das una bendición a alguien, cuando traes una buena ofrenda, cuando... No, sí, ahí nomás. El Señor sabe, el Señor conoce. Eso es lo que está enseñando. Y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está enseñando que nosotros debemos cuidar de cómo hemos servir a Dios cuando oramos. Cuando oréis, no lo hagáis de pie en las plazas, en las esquinas, para ser visto de los hombres. No está diciendo que no lo hagamos, hermano. Podemos orar en cualquier lugar. Tenemos la liberalidad en Cristo. Liberalidad para adorarle, para bendecirle, para orar en cualquier lugar. Pero ¿por quién y para quién lo estamos haciendo? Muy importante entender eso. Ahí es donde está la bendición de Dios. Porque no importa dónde lo haga usted. De pie, de rodillas, en la calle, en la plaza. Si lo hace para Dios, Dios le está oyendo. Y Dios está con usted y Dios lo está bendiciendo. Entonces, nosotros tenemos 3 pasos muy importantes en nuestra vida cristiana. Dar y dar para Dios. ¿Qué es dar para Dios? Dar sin condición de pesar o que me vean, que sentirme bien, yo quiero que aquí todos me vean. No, dar de corazón para ayudar, porque Dios está en esa acción. Dios lo está viendo. Orar por los hermanos, orar por los enfermos, orar por los que sufren. Como Nehemías estaba bien, estaba en un lugar el privilegiado, copero del rey, pero su amor por el pueblo, por la hermandad, no lo dejó estar tranquilo, sino que lo llevó a ayunar y a clamar y poder buscar a Dios para hacer algo por la obra. Y entonces estuvo en ayuno y ayunar. No seáis como los hipócritas, dice el Señor. Usa mucho el término hipócrita, porque el hipócrita, ya lo dije antes, es el que finge. Parece que está haciendo algo de muy buen gusto y muy bien, pero está todo con otro interés. El hipócrita no alcanza bendición de Dios. El que hace para Dios recibe de Dios recompensa en público. Entonces nosotros vamos a ver la mano de Dios cuando actuemos con liberalidad. 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios 9 y verso 9 en adelante nos dice, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Se hace todo con liberalidad, no hay nada que lo ata, nada que lo oprime, hay liberalidad para adorar, para dar, para ofrecer, para buscar, para clamar, liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque todo es por gratitud a Dios, todo, el ayuno, la oración, las dádivas, todo lo que hacemos, todo es por gratitud a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que
a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Mm? Esto ayuda a los hermanos. Las ofrendas que usted da, las bendiciones que usted da, ayuda a los hermanos. El ayuno que hace trae bendición a su vida, también ayuda a la iglesia para que se vaya fortaleciendo espiritualmente. La oración, pero además esto se multiplica y trasciende en muchas acciones de gracias a Dios por mucha gente, por los que son bendecidos, por los que han visto los milagros, por los que han visto la obra y por los que están experimentando el momento. Bendición de Dios. Entonces los pasos de poder ir creciendo en lo que necesitamos nosotros crecer. Necesitamos tener ayuno con propósito. Ayuno con propósito, hermano. Por eso es muy importante también ayunar cuando ayunamos, tener meditación del ayuno. ¿En qué quiero vencer? ¿Dónde estoy débil yo? Señor, yo necesito ser transformado en esta área. Siempre estoy cayendo aquí, Señor, estoy frágil aquí. Entonces el ayuno es poderoso. Vea lo que pasó con Nehemías, lo que pasó con Esther, lo que pasó con Cornelio. Es poderoso, puede hacer que la mano de Dios se mueva tremendamente en nuestro favor. Dice, Cristo se dirigió a los fariseos en el Lucas capítulo 5, versos 34-35. Ellos preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Entonces el Señor ahí tuvo respuesta. A ver, vamos, Lucas capítulo 5 y verso 34. Dice, les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán los días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, cuando hace esta revelación, el Señor está diciendo, ahora no necesitan ayunar, estoy con ellos. Pero cuando ya no esté, entonces ayunarán. Porque el ayuno nos ayuda a estar cerca de Dios. ¿Ha visto usted a Dios? Es necesario ayunar porque ayunando le vemos. Ayunando estamos muy cerca de Él. Ayunando vemos su mano. Ayunando vemos su palabra cumpliéndose en nuestras vidas. Y vemos también cómo el enemigo es derrotado. El ayuno nos permite, nos ayuda a permanecer en Cristo, a no desmayar, a no volvernos atrás, a no desanimarnos. Cuando nosotros tenemos una vida inestable espiritualmente, cuando usted y yo flaqueamos en la fe, cuando ya no queremos ir al culto, cuando existía la posibilidad, cuando ahora a través de esta aplicación no la vemos, hay debilidad espiritual. Le aseguro que no soy profeta en esto, solo cualquiera lo diría. Falta ayuno y oración. No estamos ayunando, no estamos orando. Y por eso somos frágiles en encontrar interés, en querer oír, el poder beber del agua de la roca, el poder beber el agua viva, sanadora, el agua que produce sanidad del alma y que pone esperanza en el que no tenía ninguna. La palabra de Dios transforma. Entonces, para poder derribar, porque el enemigo está poniendo trabas. Podemos ver programas de televisión a través de los celulares. Tenemos acceso a todo. Yo en mi celular debo tener 4 o 5 Biblias diferentes para poder consultar las versiones y cosas así. Tenemos acceso para todo. Pero si no estamos viendo, no nos estamos congregando a través de este medio, es porque nos falta ayuno, nos falta oración,
nos falta búsqueda de Dios. Y entonces la planta, el árbol sin agua se seca, se marchita, se muere. Entonces en esta hora el Señor nos está hablando, nos está motivando a que necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos aprender, estudiar, buscar junto con el hermano, la hermana, quien nos dé la instrucción, la palabra, la enseñanza, ir corroborando con la Escritura lo que la Escritura nos enseña. Primera epístola de Pedro, vamos a ver ahí en el capítulo 2, verso 21, y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro nos dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para seguir las pisadas de Jesús, porque Él nos dejó ejemplo. ¿Y cómo partió Él? Ayunando 40 días, 40 noches. El Señor Jesucristo, varón sin pecado, sin falta, sin tacha, santo, puro, lleno de gracia y de verdad, ayunó 40 días y 40 noches. Nosotros, hermanos, necesitamos ayunar. Entonces, hay momentos en que se necesita algo más que creer. Se necesita algo más que tener fe en Cristo y decir, yo soy un creyente, yo soy cristiano. Yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. Dice Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17 y verso 15 en adelante, el relato de un padre que lleva a su hijo al Señor, a los discípulos. Y dice en la versión latinoamericana, dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esta versión dice que es epiléptico. La otra versión dice, la 60, dice que es un espíritu, hay un espíritu en él que le quiere matar. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué no pudimos? El Señor le dice: en verdad, por vuestra poca fe. Pero la fe tampoco era suficiente en este caso, porque le termina diciendo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay males en nosotros que no salen sino con oración y ayuno. Necesitamos nosotros movernos en la dimensión del ayuno, en la oración, en la comunión de los santos, poder practicar
la comunión con Dios a través del ayuno. Porque ahí nos estamos abandonando a la voluntad de Dios. Estamos poniendo en sacrificio lo que nosotros vemos por lo que no vemos. Dejamos de comer lo que nos gusta comer. Normalmente cuando estamos ayunando nos ofrecen por ahí Coca-Cola heladita o algún sándwich contundente, porque el enemigo trabaja muy bien en esto, ¿eh? Muchas veces uno se halla que está ayunando y se da cuenta que está en ayuno. Bueno, es muy importante entonces que a veces la fe no es suficiente. A veces la fe no nos alcanza. No porque no sea efectiva, sino, dice, al que cree todo le es posible, pero tiene un complemento, porque hay fuerzas más potentes, hay fuerzas que están en contra de nosotros, que están ahí luchando contra el plan de Dios. ¿Por qué Dios, por qué Jesús fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches al principio de su ministerio? Porque el enemigo iba a estar poniéndole trabas a su trabajo, a su objetivo, y fue allá mismo a tentarle en el último día. Estaba ya el Señor para entregar el ayuno y estuvo tentándole, o tal vez estuvo todos los días tentándole, no lo sabemos, pero ahí estaba, y así está con nosotros, tentándonos constantemente. Ahí el enemigo no quiere que nosotros crezcamos. Necesitamos ayunar para que el poder de Dios fluya en nuestra vida. Nosotros somos carne, nada más, carne, y la carne necesita fortalecerse en Dios para esta vida espiritual que tenemos en Cristo. La fe, el Evangelio, es una vida espiritual y se alcanza victoria a través de la espiritualidad, en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, en dádivas, en dar, porque unió la enseñanza del Señor, el dar limosnas, orar y ayunar. Es la práctica, la generosidad del creyente. El ayuno trae las bendiciones de Dios. El ayuno trae las bendiciones de Dios. Un punto vital que necesitamos ver en Mateo 6, nuestra lectura inicial, es que Dios se deleita en dar recompensas. Si lo hacemos nosotros para Él, bueno, la Escritura dice que si lo hacemos en privado, en oculto, Él nos va a recompensar en público. Pero la enseñanza que quiere dar en realidad es que si nosotros lo hacemos para Él, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hagáis para los hombres, hacedlo como para el Señor, porque al Señor vuestro Dios, a Él servís, dice Pablo. Entonces nosotros debemos aprender que todo lo que nosotros estamos haciendo, lo hacemos para el Señor y vamos a recibir recompensa del Señor. Y esta va a ser en público. Dice que cuando nosotros practicamos en nuestra vida el dar, el ayunar y hacer una vida espiritual secreta, sin mucho ruido, una vida espiritual silenciosa y que se va mostrando en la vida claramente. El que lleva una vida como esta, Dios muestra su acción en público. Así dice la Escritura. El ayuno trae las recompensas de Dios. El ayuno derrota al enemigo. Dice, un buen ejemplo de tal recompensa pública puede encontrarse en la vida de Daniel. Mientras él estaba cautivo en Babilonia, su ayuno
hasta el ayuno parcial de ciertos alimentos produjo la abierta recompensa de Dios, quien bendijo a Daniel con sabiduría por encima de cualquier otra persona en aquel imperio. Daniel se abstuvo de los manjares del rey, se abstuvo de los alimentos del rey y se sujetó esos son ayunos parciales. Las cosas ricas uno deja de comerlas por un tiempo para el Señor también. Ahí vamos a ir aprendiendo diferentes tipos de ayuno. Pero estos agradaron a Dios y Daniel tuvo respuestas de Dios. Más adelante en el capítulo 10, Daniel estaba triste y cargado por la revelación que había recibido para Israel. Durante 3 semanas no comió panes ni carnes escogidas, ni bebió vino. Luego él describe al ángel que le fue enviado, el cual le había sido retrasado por el príncipe de Persia durante 21 días y que traía la respuesta que Daniel buscaba. Como le dijo a Daniel, muy amado, aún la palabra no estaba en tu boca cuando la respuesta ya había sido dada, pero demoró. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está tardando, que está demorando la obra. Él no quiere que nosotros alcancemos la bendición. Y que traía la respuesta que Daniel buscaba. Su ayuno rompió el poder del que le retrasaba y liberó a los ángeles de Dios a fin de que los propósitos de Dios pudieran ser revelados y cumplidos. De modo que la oración, el ayuno, produce derrota del enemigo. Como le dijo el Señor a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos nosotros vivir de la palabra de Dios. Necesitamos entregar en nuestra vida para que el Señor esté actuando en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro hogar, en los enfermos. ¿Cómo sería hermoso que pusiéramos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanen? La palabra lo dice, pero no se cumple, porque hay género que no sale sino con oración y ayuno. Aún nosotros mismos, los enemigos que nos acechan, que nos asedian, que buscan nuestro mal, necesitamos el ayuno, la oración, las dádivas, el congregarnos, la lectura bíblica, aprender, como ahora que estamos aprendiendo, en el nombre de Jesús. Qué hermoso sería, hermanos, que el Señor cumpliera su propósito en mí. Qué hermoso sería que el Señor cumpliera su propósito en usted, en su casa, en su familia. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para mí, para mi casa, para mis hijos, para mis nietos. Señor, eres tú el dador de la vida. Eres tú, Padre, el que nos da la victoria. Eres tú, Señor, nuestra sanidad. Hay veces, Señor, que andamos muy derrotados y no hay ánimo y no hay fuerza. Pero tu palabra dice que tú renuevas las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, tú, Padre, sacas del muladar al menesteroso. Tu palabra nos enseña que tú no nos dejas solo porque estás con nosotros hasta el fin del mundo. Nos hiciste parte de tu iglesia, una iglesia victoriosa que las puertas del infierno, del Hades, de la muerte no prevalecerán contra ella. Oh Dios, en esta hora oramos para que nos ayude como iglesia, como pueblo, como individuo, como persona, como creyente,
a transformar nuestras vidas por tu palabra, Señor, a mejorar nuestra conducta y nuestra búsqueda del Dios Todopoderoso para conducirnos como es agradable delante suyo, Señor. Ruego por los hogares de mis hermanos, Señor, para que les bendiga en esta hora, en la situación que se encuentren. Si hay prueba o dificultad, usted, Señor, en su mano poderosa los ayude, los rescate y los salve. Señor, levante al enfermo, al desanimado, Señor, al depresivo. Esas potestades, échelas fuera, Señor. Permítanos unirnos en ayuno, en oración, el día lunes, Señor. Sea el fuerte en donde nosotros queramos ir a beber de esa roca viva que fluye agua poderosa, Señor, sanadora. Ayúdanos, Señor, para los días domingo, Padre, unirnos en el culto, Señor, ministrado a través de las plataformas tecnológicas, Señor. Oh, Padre, ayúdenos a no perder fuerza, a no perder fe, a no perder ánimo, Señor, y revélenos su plan, su proyecto para nuestras vidas. Ruego bendición, Señor, haya sanidad en los pueblos, en las casas, en los hogares de los creyentes, mis hermanos, la familia de la fe, pastores, ministros. Señor, seamos fortalecidos en esta hora por el poder de su fuerza. Le damos gracias, le damos a usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por la enseñanza, Señor, por la administración, por la bendición, por su presencia, por su visitación, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es hermoso estar en la presencia de Dios, hermanos. No hay nada como estar en la presencia de Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esta es la primera de 6 lecciones. Nos quedan 5 lecciones más. El Señor nos siga hablando y ayudando. A mí me ha hablado el Señor. Y espero que a usted también. Amén. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite y si Cristo no viene antes. Amén. Porque le esperamos. Ven, Señor, ven. La iglesia dice ven. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.